开始了。OK，上个学堂做给穷人了，将有八道大人教授去，大概新手级别做了，找了喷去三个主播了，三个学堂做给穷，将有八道大人教授去，大概新手级别做了给，找了喷去三个主播了，三个学堂做给穷人了，将有八道大人教授去，大概新手级别做了。找了本去三件主把了小看给投资你说呢，大娃谈起半边去呢，这怎么过咱的老下子？Enseñanzas con que se Yampel sobre el Tratado El Camino Medio de Nagarjuna del día 22 de enero de 2026. Que por el mérito que acumule con la práctica, no con la práctica, con la escucha de las enseñanzas del Buda y demás perfecciones, pueda lograr el estado de un Buda para el beneficio de todos los seres. Estamos en una parte del texto que trata de la manera en la que las bases poseen los 8 atributos. Todo esto aplica a todos los fenómenos transitorios. Estas 8 características, los 8 atributos se refieren a los 8 que aparecen en el homenaje de Nagarjuna, sin cesación, etcétera. Originación, aniquilación ni permanencia, sin ir, sin venir, sin diferencia ni igualdad. Esto aplica a todos lo que dice el texto. Habla de las bases que poseen los 8 atributos. Se refiere a todas las verdades convencionales. Cuando hablamos de cesación, originación entre las dos verdades, se refiere a la verdad convencional. Todas tienen una entidad, la naturaleza. Son de la naturaleza de cosas, cosas que funcionan. Por lo tanto, tienen estas 8 características. Podemos decir que estas cosas, todas las cosas, surgen dependientemente, debido a causas y condiciones. Y esto es perfecto si aquí hablamos de acuerdo con la perspectiva de la sabiduría suprema. Desde esa perspectiva, en esa sabiduría suprema, estas características, estos 8 atributos, no aparecen. Eso es 100% seguro. Por lo tanto, no podemos encontrar sin cesación ni originación. Por eso en el homenaje lo niega, dice, sin cesación ni originación. Esto desde el punto de vista de la sabiduría suprema. El Sutra del Corazón, por ejemplo, también ahí se niega, no hay ojo, ni oreja, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente, etc. Significa, estas negaciones lo que significan es desde la perspectiva de esa sabiduría suprema. O sea, de forma normal y corriente, sí tenemos forma, etcétera, en lo que es adecuado ser forma, pero no es su naturaleza última. La naturaleza última carece de cualquier apariencia de verdad convencional. Por lo tanto, la realidad, de acuerdo con la realidad última, ahí no se pueden encontrar estas 8 características, estos 8 atributos, cesación, originación, etcétera. En el homenaje, de hecho, se niegan, habla de sin cesación ni originación. Esto desde el punto de vista de la sabiduría suprema, que conoce la realidad última.
Dice el texto, el surgir dependiente, aquí, como estas bases, las cosas poseen estas ocho atributos, estos, estas ocho características. Hablamos de las bases, se refieren a todas las cosas, nos podemos referir a cualquier cosa. Puede ser mi cuerpo, mi persona, desde el punto de vista exterior. Podemos hablar de las flores, cualquier cosa, cualquier fenómeno condicionado que surge de causas y condiciones posee todo el conjunto de estas ocho características. Hablamos de cosas, hablamos de fenómenos compuestos. Están dotados de estas características, de estas ocho, pero estos atributos, esta no es la naturaleza última de las cosas. La naturaleza última de las cosas es la que se encuentra cuando vemos, cuando buscamos, cuando analizamos, investigamos ese objeto de referencia, cuando buscamos si esa cosa es de modo verdadero uno o de modo verdadero diferente. Entonces, lo que encontramos es la ausencia de estas ocho características. Estas ocho características no son la naturaleza última de todas las cosas. Esta naturaleza última de todas las cosas es su vacuidad. Entonces, aquí hay un punto muy importante. Es si nosotros reflexionamos en la manera en la que las cosas son. Cuando hablamos de yo, mi casa, mi cuerpo, hablamos muchísimo del yo, lo mío. Si realmente reflexionamos la manera en la que estas cosas existen, no podemos encontrarlas. Si realmente utilizamos el razonamiento infalible y adecuado, comprobamos, si queremos comprobar en la que el yo, lo mío, todas las cosas existen, no las podemos encontrar. Por lo tanto, decimos que son meras designaciones, están meramente establecidos por el poder de los conceptos del pensamiento. Existen meramente como convencionalidades. Podemos decir que si buscamos cualquier cosa, el yo y lo mío, el coche y la flor, no podemos encontrarlas. Mm. Utilizando el análisis de lo último, el, el análisis que busca el modo último de existencia de las cosas. Cuando utilizamos ese tipo de análisis, no podemos encontrarla. La que la ciencia comprueba cómo, cómo busca la materialidad. La ciencia, la física, busca estas partículas más pequeñas que son las que forman la realidad, forman la materia. Cuando intentan buscarla, resulta que la respuesta última es que tampoco la pueden encontrar. Cuando intentan encontrar la partícula, la pierden. Por lo tanto, es difícil de aceptar si realmente analizamos las cosas cuando buscamos algo, no podemos encontrar. Y esto es exactamente lo que dice el texto. Los fenómenos son meramente establecidos por el poder de la conceptualización, por el poder de la imputación de un concepto. Y esto es un punto muy importante. Un ejemplo que puede ayudarnos a entender más claramente es, por ejemplo, tiempo.
Hablamos de momentos, el momento presente, el momento pasado, momentos futuros. Hablamos de pasado y futuro dependiendo del presente. Por lo tanto, tenemos que entender, tenemos que encontrar lo que es presente. Porque si no lo encontramos, ¿cómo podemos afirmar un pasado y un futuro? Entonces, intentamos buscar el presente. Hablamos de hoy. Hoy es el presente. Hoy lo constituyen, son 24 horas. ¿Qué es una hora? Es el momento presente. Las horas anteriores ya han pasado y las horas que quedan por llegar todavía no han llegado. Pues es esta hora, pero esta hora en la que estoy ahora la componen 60 minutos. Los minutos anteriores ya han pasado y los minutos futuros todavía no han aparecido. Entonces resulta que es el minuto y el minuto se compone por 60 segundos. Si hablamos de este segundo, este es el presente, ese segundo también está compuesto de partes. Entonces, cuando comprobamos, cuando intentamos averiguar, investigar con un análisis total del presente, no va a ser correcto decir que si no encuentro el presente, no va a ser correcto tampoco decir que los tres tiempos no existen. Los tres tiempos existen, pero existen meramente establecidos por el poder de un concepto, por el poder de un pensamiento, de un conocimiento. Aún así, podemos decir que existen por la conciencia mental. Por el poder de la conciencia mental, son meramente establecidos. Los tres tiempos, cuando los buscamos, no lo encontramos. Esto es lo que dice el Buda. Entonces, esto es lo mismo ocurre l- con todo lo que el Sutra del Corazón menciona, que no hay ojo, ni oreja, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente, etcétera. Aquí, cuando hablamos que no hay cesación ni originación, etcétera, hablamos de que buscamos el fenómeno designado. Por lo tanto, no hay cesación desde la perspectiva de esa sabiduría última, de esa mente que conoce la realidad tal como es. A esa sabiduría suprema, cesación no aparece. Exactamente igual que todas las características en general, todas son atributos. Estos atributos existen la ley de causa y efecto, las tres joyas, todos los fenómenos existen meramente quedando establecidos por el poder de un pensamiento, de un conocimiento que es pensamiento, de la conceptualización. Aparte de eso no podemos encontrar nada. Cuando hablamos sin cesación ni originación, etcétera, significa que si realmente los busco, no lo encuentro. Por lo tanto, los fenómenos existen, todos los atributos de la cosa, por ejemplo, todos estos atributos, hablamos de cesación, origen, existen dependiendo de la base del fenómeno caracterizado, de la base caracterizada. Los fenómenos compuestos encontramos estas características. Si no hay fenómeno, estas características tampoco pueden existir. Esto es por lo que podemos decir, por ejemplo, si hablamos de mi cuerpo, el cuerpo depende de sus partes. Si no hay partes del cuerpo, ¿cómo podemos encontrar un cuerpo? Sin cuerpo, no encontramos sus partes. Esto es por lo que todo queda establecido en relación a. En el texto encontramos que
Hablamos de un establecimiento en términos de una dependencia mutua, de una relación mutua o de una dependencia mutua. Esto ocurre a todos los fenómenos, así es como existen. El sufrimiento existe, la felicidad existe. Nosotros decimos yo no quiero sufrir y yo quiero felicidad. Y resulta que el sufrimiento surge una y otra vez. La felicidad es lo que queremos, pero es tan difícil de conseguir. Todos estos fenómenos existen en términos de una dependencia mutua. Habla el texto, dice, para los esencialistas se puede de los solamente, o sea, todas las escuelas, menos la prasángika, su comprensión del surgir dependiente es literal. La manera en la que las cosas surgen es por lo que para los esencialistas el significado de producción se refiere a la existencia dependiente. Surgen ese surgir dependiendo de causas y condiciones. Así es como ellos entienden el surgir dependiente. Y se basan en la causalidad, lo que surge con causas y condiciones. Primero, hablamos de tres tipos de surgir dependiente. Las cosas surgen dependiendo de causas y condiciones. Esto se puede aceptar por todo el mundo, pero no es suficiente porque hemos visto que todo fenómeno también depende de sus partes. Y también podemos decir que cualquier fenómeno también depende de su designación, de la imputación de un concepto. Hay una relación mutua que tenemos que tener en mente cuando entendemos completamente lo que significa este surgir dependiente. No comprobamos cuando hablo de yo, mis agregados, mi cuerpo, mis pies, etcétera. Cuando hablo yo y los demás, por supuesto, podemos aceptar estas diferenciaciones de uno mismo y los demás. También podemos aceptar lo que es samsara y nirvana. Pero si comprobamos que si estos fenómenos existen en la manera en la que aparecen, no los podemos encontrar. Es algo muy especial, es realmente algo asombroso, como la naturaleza última de todos los fenómenos es la vacuidad de existencia verdadera, pero aún así el fenómeno sigue apareciendo, sigue apareciendo como existiendo de modo verdadero. Están vacíos de existencia verdadera, pero aparecen existiendo de modo verdadero. Esto es una apariencia equivocada que se nos aparece. No es la naturaleza última de los fenómenos, es realmente lo contrario, en cierto sentido. Esto lo tenemos que entender por medio de los razonamientos adecuados. Más que adecuados, los razonamientos perfectos, infalibles. Parece que Christoph se ha equivocado. Aquí encontramos la mención a las escuelas del camino medio. Los matemáticas no solo explican el significado del surgir dependiente, porque surgir
no solamente implica el significado de producción e independencia de causas y condiciones. Esto también se puede entender, pero ellos también aceptan lo que se establece en términos de relación mutua, lo que surge en términos de relación mutua. Esto es un significado concreto, específico de la escuela del camino medio cuando ellos aceptan el surgir dependiente. Incluyen no solamente lo que surge de causas y condiciones, sino lo que se establece en términos de relación mutua o lo que surge en términos de relación mutua o lo que se establece en términos de dependencia mutua o lo que surge en términos de dependencia mutua. Esto es el surgir dependiente de acuerdo con la escuela del camino medio, sánscrito Madhyamika. Cuando hablamos de este establecimiento en términos de relación mutua, esa es la manera en la que podemos aplicar al cuerpo y sus partes. El cuerpo depende de sus partes y las partes del cuerpo también dependen del cuerpo. El todo depende de las partes y las partes dependen del todo. Aquí es lo que se establece en términos de relación mutua. Hablamos de el agente, o sea, o el sujeto perceptor y objeto percibido. Esto también dependen el uno del otro. La entidad de la causa depende de la naturaleza, va a depender la naturaleza del resultado. Por lo tanto, hay una relación mutua, una existencia en términos de relación mutua. Cuando hablamos de esta relación mutua, este establecimiento en términos de relación mutua, esto se puede aplicar a muchas cosas diferentes. Hablamos de que la cosa se relaciona con el efecto y el efecto se relaciona con la causa. Están establecidos en términos de relación mutua. El cuerpo se establece en términos de la relación con sus partes. No puedes tener un cuerpo sin parte y las partes del cuerpo dependen del cuerpo también. El objeto y el sujeto. Hablamos de el poseedor del objeto. El poseedor del objeto depende del objeto. No hay objeto sin sujeto y sujeto sin objeto. Por lo tanto, también queda establecido en términos de relación mutua. Si pensamos en esto, también hablamos de las dos verdades. Las dos verdades se establecen en términos de relación mutua. La verdad convencional, si no tienes una verdad convencional, no puedes tener una verdad última. Y sin verdad última, ¿cómo puedes encontrar una verdad convencional? Por lo tanto, es crucial, es realmente importante comprobar cuál es el significado de lo que significa lo que se establece en términos de relación mutua o el establecimiento en términos de relación mutua. Nos estuvimos hablando de los tres tiempos. Hemos dicho que sin momento presente no podemos tener ni pasado ni futuro, pero aún así, sin pasado tampoco podemos tener presente y tampoco podemos tener futuro sin presente. Por lo tanto, esto significa que todo queda establecido en relación mutua. No se puede determinar el presente sin pasado, etcétera. Todo se establece en términos de relación mutua. El texto dice, también habla de lo que se establece o lo que surge en términos de relación mutua.
todos los fenómenos compuestos y no compuestos tienen que ser, tienen que tener una existencia dependiente. Entonces aquí aparece esta cita de Madhyamika Sastra diciendo que el agente depende de la acción. Por ejemplo, si hablamos de un carpintero, entonces es su trabajo de carpintería de lo que depende el carpintero. Es esa acción, esa actividad del carpintero lo que lo establece como carpintero. Cualquier entidad de alguien, por ejemplo, también un ser samsárico, depende del karma, el karma que esa persona ha acumulado y que acumula. Hablamos de karma virtuoso o no virtuoso, depende de el ser samsárico. Hay una relación mutua. Aquí el Dalai Lama pone el ejemplo del carpintero, que tiene esta actividad tan común, este trabajo de carpintería, o un pintor, o un ingeniero, o un arquitecto, cualquiera puede ser designado de acuerdo con sus respectivas actividades profesionales. O sea, la persona que se ha convertido en carpintero se ha convertido en carpintero en relación a su actividad de carpintería. El agente ocurre dependiendo de la acción. No hay otra manera de establecerlo. Esto es exactamente el significado de esa existencia dependiente cuando algo se establece en términos de relación mutua. Este punto es muy importante porque cuando entendemos adecuadamente el significado de la existencia dependiente, implica que entendemos el significado de la vacuidad. Si entendemos adecuadamente el significado de la vacuidad, su significado mismo es el surgir dependiente. Cuanto más entendamos la vacuidad, vamos a tener mucho cuidado con la ley de causa y efecto. Eh, Dependiendo de nuestra comprensión de la vacuidad, vamos a tener mucho cuidado en involucrarnos en ciertas acciones. Nos vamos siempre a involucrar en acciones positivas, virtuosas, y y vamos a descartar, evitar las acciones no virtuosas. Y al final vamos a ser capaces de detener, de poner fin a samsara. Es decir, que cualquier fenómeno, ningún fenómeno puede encontrarlo si lo buscas. Si buscas la base de referencia, la base de designación, no podemos encontrar ningún fenómeno. Si buscamos esa base de designación, no significa que el fenómeno no exista en general. Los fenómenos existen meramente convencionalmente. Los fenómenos, cuando decimos que el fenómeno no se puede encontrarse bajo el análisis de lo último, si por ejemplo, si miro mi mano, ¿dónde está la mano? A nivel último no encuentro la mano, pero mi mano existe, porque si pongo mi mano delante, la veo, y si me doy un martillazo en un dedo, va a doler mucho. La base de designación no encuentro nada. No significa que no existe en absoluto, significa que no existe de modo último.
El hecho de que algo no pueda ser encontrado por medio del análisis de lo último, si busco la base de designación, no la puedo encontrar. Esto no significa que no exista en absoluto. No existe de modo último por su naturaleza. Existe convencionalmente. Por lo tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado. Este punto principal, que las cosas existen, mi mano existe porque yo tengo sensaciones. Si a mí me duele la mano y esta es la prueba de que la mano existe. Ahora el Dalai Lama en el texto explica, hablamos Hablamos del Dalai Lama, el Dalai Lama es el segundo Buda porque su explicación es tan clara. Esta exposición del surgir dependiente en términos de relación mutua, como el surgir dependiente no se tiene que entender solo en términos de una dependencia causal. Si consideremos esta interdependencia en términos de relación mutua, es posible entender que todos los fenómenos existen en dependencia. Esto es la ampliación que hace en cuanto a lo que se establece en términos de relación mutua, no solo en términos de causa y efecto, una relación causal. Si realmente entendemos esta relación mutua, esta es la manera adecuada de entender, de conocer el surgir dependiente. Por lo tanto, nada existe por su propio lado, nada queda establecido por su propio lado. La ausencia de establecimiento por su propio lado es la vacuidad. Si entendemos cómo las cosas existen dependiendo de algo, no por su propio lado, podemos entender que todas están vacíos de existir por su propio lado. Este es el punto principal. Si esto lo entendemos adecuadamente, con esto vamos a detener samsara y vamos a desarrollar el amor, la compasión y además podemos lograr la omnisciencia, la mente omnisciencia. Podemos detener la mente entendiendo este establecimiento de relación mutua, porque todo está vacío de existir por su propio lado. O sea, todo se establece en términos de relación mutua. Ahora aparece una cita de la Mason Kappa. Indica que todo lo que surge dependiendo de causas y condiciones tiene que ser una cosa, excepto los frutos de la separación, las cesaciones verdaderas, aunque lo que surge de forma dependiente para las escuelas inferiores y solamente, todas hablan de la producción de las cosas basada en causas y condiciones. Si aceptamos esa manera de entender el surgir dependiente, entonces va a haber una consecuencia, porque las cesaciones verdaderas no son cosas. Entonces, si decimos que el surgir dependiente es meramente lo que surge dependiendo de causas y condiciones, como las cesaciones verdaderas no dependen de causas y condiciones, va a resultar que no son eh, eh, existencia dependiente.
contando con que las sensaciones verdaderas es un fenómeno permanente y por lo tanto no tiene causas y condiciones. Y esto es lo que acepta la escuela solamente y las dos escuelas inferiores. O sea, si entendemos adecuadamente las cuatro verdades nobles, tal como se han enseñado por Buda Shakyamuni, si tenemos confianza en esta explicación, entonces naturalmente me voy a convertir en una buena persona, porque voy a entender que yo también, mi sufrimiento surge debido a causas y condiciones, a estas negatividades, a todo lo que se ha explicado como siendo los orígenes verdaderos. Entonces voy a hacer cualquier cosa posible para lograr las sensaciones verdaderas. Por lo tanto, yo me voy a conformar de acuerdo con la explicación de la ley de causa y efecto y de karma, y de acuerdo con él voy a cultivar esa intención especial y voy a cuidar de mí mismo y de los demás, y todas mis acciones van a estar de acuerdo con una ética. Mis acciones van a ser acciones muy éticas y esta es la mejor manera de utilizar mi inteligencia. Si entiendo adecuadamente las cuatro verdades nobles, va a ser la causa, va a ser lo que me va a motivar para eh, involucrarme en acciones virtuosas y nunca involucrarme en acciones no virtuosas. Karma y sus frutos, su resultado, naturalmente, voy a abandonar todas las negatividades y voy a hacer todo lo posible para lograr la liberación, la auténtica libertad. Por lo tanto, no me voy a involucrar en los orígenes verdaderos porque yo no deseo experimentar los sufrimientos verdaderos. Y me voy a aplicar en los caminos verdaderos porque lo que quiero es lograr las sensaciones verdaderas y por lo tanto, naturalmente, me voy a convertir en una buena persona. ¿Tiene algún tipo de inteligencia si esta persona tiene solamente intenciones erróneas, una motivación errónea? Esta persona va a utilizar esa inteligencia solo en un modo negativo y esta persona va a experimentar sufrimiento presente y futuro y también lo va a causar a los demás. Por lo tanto, la inteligencia se va a utilizar de una manera muy negativa. En lo opuesto a esto, si tengo una confianza en karma y las cuatro verdades nobles, me voy a involucrar en acciones positivas, buenas, y voy a utilizar la inteligencia, conseguir lo adecuado. Para eso tenemos que tener una confianza importante tanto en la ley de causa y efecto, karma, como en las cuatro verdades nobles. La masoncapa, o sea, lo que se produce en dependencia, aparte de estas cosas, surgen dependiente de otros fenómenos. La manera adecuada de entender el surgir dependiente no es meramente lo que depende de causas y condiciones. Una producción dependiente no es solo eso, significa que tenemos que aplicar esto a todos los fenómenos, no, no solo a las cosas. Cuando hablamos de las sensaciones verdaderas, por ejemplo.
de que este establecimiento en términos de relación mutua es muy importante porque tenemos dos tipos de mentes. Tenemos un procedimiento, dos tipos de mentes. Un tipo de mente es positiva, de acuerdo con la cual queremos ser felices, y otro tipo de mente es muy negativa, produce solo sufrimiento. Por lo tanto, estos dos tipos de mente también se establecen en términos de relación mutua. El significado del establecimiento dependiente es la vacuidad. Depende de nuestra comprensión de la vacuidad, de nuestro conocimiento, podemos descartar, destruir, abandonar todo el lado negativo. Este es el propósito de la vacuidad, del conocimiento de la vacuidad, es el abstenerse, eliminar, abandonar, descartar todo ese proceso de pensamiento negativo. Y familiarizándonos con el lado bueno, queremos, lo que queremos es rechazar el lado negativo del pensamiento y fomentar el positivo. Por lo tanto, en nuestra comprensión, nuestro conocimiento de la vacuidad, tenemos que evitar todo el lado negativo de la mente y fomentar, practicar, realizar el lado positivo de la mente. Cuando hablo de yo, lo mío, esto lo podemos aplicar. Tenemos dos tipos de modos de expresar lo que es el yo y lo mío. Hay un sentido negativo de la identidad. Cuando hablamos de ese amor inmoderado y excesivo en uno mismo, el egoísmo, de ahí es donde surgen todos los problemas en el mundo. Esta concepción de esa identidad tan poderosa que solo se aplica a sí misma. Cuando hablamos, si yo digo, yo quiero hacer algo bueno, porque yo no quiero experimentar sufrimiento y yo no quiero tampoco producir sufrimiento en los demás, en las mentes de los demás. Por lo tanto, yo quiero ser una buena persona. Podemos decir que tengo una sensación muy poderosa de mi identidad. Ah, yo quiero lograr el supremo despertar para el beneficio de los demás. Yo quiero meditar en la mente del despertar y quiero proteger a todos los seres con mente oscurecida del sufrimiento. Y yo lo que quiero es lograr la felicidad por ella. Es otra manera de determinar lo que significa el yo, lo mío o la identidad y es muy diferente de la anterior, de ese amor inmoderado y excesivo a uno mismo, que es el egoísmo que solamente piensa en sí mismo. Cuando digo, yo deseo hacer cosas buenas, tenemos que diferenciar. Si yo quiero meditar en la mente del despertar, yo quiero practicar la compasión, el amor. Esa identidad es muy buena. Yo quiero hacer todo lo posible para conocer la vacuidad. Eso también es muy bueno. Cuando digo yo quiero descartar, abstenerme de cualquier tipo de egoísmo, cualquier sentido de orgullo y yo decir, ah, yo soy mejor que los demás. Yo quiero completamente abandonar cualquier tipo de acción errónea, de acción negativa. Ese tipo son tipos diferentes de identidades. Hay una que es adecuada que puede ayudar a rechazar a las negativas. Por lo tanto, tenemos estos dos tipos de mentes, de, de dos maneras diferentes de identificarnos a nosotros mismos. Sigue el texto diciendo que de estas explicaciones entendemos que lo que se produce en dependencia de causas y condiciones, en general se aplica a las cosas.
La mención que hace cuando hemos dicho excepto los frutos de la separación indica que esos frutos de la separación no son cosas, surgen de causas y condiciones. Y sin embargo, no son frutos de la separación que son producidos por causas y condiciones, porque se enseña que si surgieran de esta manera, la consecuencia sería que esos frutos de la separación serían cosas o fenómenos condicionados. Se establece que surgir en dependencia de causas y condiciones no implica surgir como producido por causas y condiciones. Cuando podemos decir, o sea, que no incluye que todo lo que es producido por causas y condiciones, que todo tenga que ser producido por causas y condiciones. No incluye. Cuando se habla de los frutos de la separación, indica las cesaciones verdaderas. Esto se ha dicho antes. Entonces sigue diciendo el texto, en este contexto, el surgir dependiente, enseñado como libre de las 8 características, parece entenderse en términos de dependencia de los fenómenos compuestos, porque aunque en general la interdependencia existe tanto para los fenómenos compuestos como para los no compuestos, los fenómenos compuestos deben postularse como los fenómenos que son dependientes, que poseen características como la cesación, etcétera. O sea, los fenómenos compuestos dependientes sí tienen las 8 características. Entonces, decir que lo que significa la manera que la base tenga esos atributos o características, esos 8 que aparecen en el homenaje, tenemos el fenómeno caracterizado para tener características. Y tenemos que tener las características para tener el fenómeno caracterizado. Es una manera parecida de establecer la base, la base y las características de la base. Las bases caracterizadas, las bases compuestas surgidas de forma dependiente poseen las 8 características que aparecen en el homenaje. Habla de sin cesación, sin producción, etcétera. Este es el apaciguamiento de todas las... La materialización. ¿Qué significa esto? Significa tenemos que aplicar una frase modificadora y decir que estas negaciones, en términos de lo que se refiere en el homenaje, están de acuerdo a cómo son las cosas. Tenemos que cualificar esta negación porque no es la naturaleza verdadera de estos fenómenos, esa cesación, etcétera. No existe en la manera en la que aparecen a un ser común. Lo que se nos aparece como si existiera de modo verdadero, pero está en vacío de existencia verdadera. Hay una discordancia entre el modo en el que aparecen las cosas y en el modo en el que existen las cosas. Podemos decir que la cesación, producción, aparece como existiendo de modo verdadero, como surgir dependiente, pero no pertenecen a la naturaleza de los fenómenos compuestos. Si decimos, bueno, la sensación, producción, etcétera, es la naturaleza o la naturaleza última de los fenómenos compuestos, vamos, si los buscos no lo vamos a encontrar. Y
Si los buscáramos, los encontraríamos y no es el caso. Si buscamos la base de designación en cuanto a cesación, etcétera, no la encontramos en absoluta. Por eso es necesario aplicar esa frase modificadora a esas negaciones que aparecen en el homenaje. Estas características no se encuentran si realmente las buscamos. Es lo mismo con el yo, lo mío, la identidad, pero aún así, si yo busco lo que es el yo o lo mío, por medio del análisis de lo último no lo encuentro. Podemos decir que los agregados es lo mismo para todos los agregados. O sea, espontáneamente se nos aparecen como que si existieran, pero cuando los busco no los encuentro. A nivel último, a nivel de lo último, no podemos encontrar nada que quieras buscar y encontrar. El yo no se puede encontrar si busco lo que es por su propio lado. Podemos decir que existe meramente con la designación de un nombre. O sea que existe meramente como una designación sobre los agregados. Parece que ese Yamper tiene el micrófono cerrado. Ahora, ahora. La persona, el yo, lo mío, entre el cuerpo, la mente, es imposible encontrarlo. Pero cualquier cosa que busque, aparte de la mera designación, cuando buscas la referencia, la base de designación, cuando hablamos de yo, mi casa, lo mío, mis amigos, mi salud, existen pero no se pueden encontrar cuando se buscan realmente. Por lo tanto, podemos decir que sí, yo existo, mis amigos existen, como meras convencionalidades por el poder de la conceptualización, de aplicar un concepto, la imputación. Nosotros deseamos ser felices, nosotros deseamos no sufrir, queremos tener buenos amigos. Si yo no existo, ¿cómo puedo hablar de mi salud o de mis amigos? Lo mismo, la prueba, la señal que demuestra que nosotros existimos es que podemos tener felicidad. Si tenemos una buena salud, tenemos amigos y que intentamos hacer acciones positivas, virtuosas, podemos ser felices. Si la señal de que voy a comer bien es que la comida huele bien. Dice el texto, habla de esta cualificación especial, esta en cuanto a estas negaciones, Chandrakirti explica diciendo, es en dependencia de la sabiduría suprema en la que no hay cesación.
Esto lo dice Chandrakirti en su texto Palabras Claras, que es el comentario de Chandrakirti al tratado sobre el camino medio de Nagarjuna. Ahora aparece otra cita. Una es la que ya se ha dicho y luego sigue diciendo, explica incluso más claramente desde de la perspectiva de la naturaleza, que es el objeto del conocimiento incontaminado, libre del oscurecimiento de la ignorancia, las cosas no existen. Aquí habla de lo que es contaminado y no contaminado. Hay una diferencia entre, entre todas las escuelas menos la prasanguica. Aquí, aquí se está hablando desde el punto de vista prasanguica. Lo que es un conocimiento no contaminado tiene que ser un conocimiento, porque decimos, cuando hablamos de una sabiduría no contaminada, tiene que ser un conocimiento. Lo que es claro y conoce, y lo que es contaminado también tiene que ser un conocimiento. Contaminado porque con la apariencia de existencia verdadera podemos decir que lo que es el conocimiento supremo, que es no contaminado porque todas las apariencias dualistas han cesado, han desaparecido. Esa apariencia dualista no está presente de las convencionalidades del establecimiento verdadero, de la existencia verdadera, de objeto y sujeto, sujeto perceptor, objeto percibido. Todo es para esta sabiduría suprema, que es un equilibrio meditativo en vacuidad, todas estas apariencias dualistas han cesado, han desaparecido. Y la experiencia que se menciona es como un vaso de agua que se mezcla con otro vaso de agua. Estos dos vasos de agua se mezclan, no podemos dividir cuál pertenece al primer vaso de agua y qué agua pertenece al segundo vaso. Es imposible separarlo. Cuando hablamos de agua, agua mezclada en agua, es como la sabiduría suprema que está libre de cualquier tipo de apariencia dualista. Explicar lo que es contaminado y no contaminado, en el contexto del significado de contaminado y no contaminado. Un conocimiento contaminado es un conocimiento contaminado por la ignorancia y sus huellas. Y una sabiduría suprema no contaminada es una sabiduría suprema que está libre de las manchas de la ignorancia o sus huellas. Entonces aquí hablamos de una sabiduría suprema, que es el equilibrio meditativo que conoce directamente la vacuidad. Es una sabiduría de los seres nobles, del ser Arya, en el camino de la visión. Es una sabiduría no contaminada. Y de esta manera tiene esa vacuidad como su objeto. Y esa de ese, es una sabiduría suprema del el conocimiento directo de la vacuidad. Y es la sabiduría suprema no contaminada, que no está manchada, contaminada por estas apariencias dualistas. Significa que no está contaminada por la ignorancia o por sus huellas. Estos tipos de equilibrio meditativo se dividen, ese conocimiento supremo del equilibrio meditativo, que conoce directamente la vacuidad. El Dalai Lama habla de dos sabidurías supremas de un Buda.
Es necesario aplicar esto en lo que están de acuerdo con el objeto, que es el objeto de la sabiduría suprema del equilibrio meditativo que conoce la vacuidad. Habla, habla de la sabiduría del equilibrio meditativo y no del logro subsiguiente que conoce las variedades. Tenemos dos mentes omniscientes, una que conoce la vacuidad y la sabiduría que conoce las variedades, que tiene como su objeto las verdades convencionales. Cuando hablamos de la sabiduría suprema, hablamos de ese equilibrio meditativo que conoce la vacuidad directamente y no la mente que es el logro subsiguiente cuando ha salido del equilibrio meditativo que conoce la vacuidad. Cuando hablamos de la sabiduría no contaminada, está libre de cualquier apariencia dualista, de apariencia de existencia verdadera, de las convencionalidades. Es un tipo muy concreto de sabiduría suprema y de acuerdo con la naturaleza del objeto, que es la vacuidad, estos atributos, cesación, etcétera, no se perciben, no se conocen. Dice, es necesario aplicar esto de acuerdo con la naturaleza del objeto de la sabiduría en el equilibrio meditativo. En otras palabras, de las dos sabidurías, la sabiduría suprema que conoce el modo y la sabiduría suprema que conoce las variedades. Una es la sabiduría suprema que conoce el modo, es la sabiduría suprema del ser Arya en el equilibrio meditativo que conoce la vacuidad de existencia inherente de todos los fenómenos y no la sabiduría del logro subsiguiente que es como una ilusión, o sea, la sabiduría que ya conoce las convencionalidades. Parece que Yenpa se adelantó. En general, aunque hay varios modos de explicar lo que es contaminado y no contaminado. Aquí, en este contexto, el significado de contaminado y no contaminado es de esta manera. Un conocimiento contaminado es un conocimiento manchado, contaminado por la ignorancia o sus huellas. Y una sabiduría suprema no contaminada es una sabiduría suprema que está libre de las manchas de la ignorancia o sus huellas. Aquí se habla de la escuela de la consecuencia. Hay, hay otras maneras de entender lo que es contaminado y no contaminado por parte de las otras escuelas que no son la prasanguica. Pero de acuerdo con Chandrakirti, con respecto a la escuela de la consecuencia, se refiere a este conocimiento. Y podemos decir que todo el conocimiento de todos los seres con mente oscurecida que observan las convencionalidades o las verdades convencionales están necesariamente contaminados. Cuando hablamos de ese conocimiento contaminado, nos podemos referir a la ignorancia en sí misma o a sus huellas, porque en tibetano parece que aparece cualquiera de ellas, ignorancia o sus huellas. Por lo tanto, tenemos que la contaminación viene de la ignorancia y o de sus huellas. La manera en la que las cosas aparecen como existiendo de modo verdadero, las cosas están libres de esa manera de existir. La contaminación se refiere a esa ignorancia o a sus huellas, de acuerdo con la escuela de la consecuencia. Dice una sabiduría suprema o hablamos de una sabiduría aria que conoce directamente la vacuidad,
es una sabiduría no contaminada. Y dado que tal sabiduría suprema no contaminada tiene la vacuidad como su objeto, aunque esta vacuidad es el objeto de un conocimiento que conoce por medio de una generalidad del significado de la vacuidad, lo que se denomina el objeto de esa sabiduría suprema no contaminada no está manchado por la más mínima apariencia dualista sutil con respecto al modo de determinar la vacuidad. Esto significa que, aunque haya alguna posibilidad de determinar la vacuidad por medio de una generalidad de significado, imagen mental, o sea, conceptualmente, ese conocimiento que conoce la vacuidad conceptualmente estaba contaminada porque ahí hay una apariencia de existencia verdadera en este caso. Por lo tanto, tenemos que diferenciar lo que es contaminado y no contaminado. No contaminado, esa sabiduría es necesariamente libre de cualquier tipo de apariencia dualista. Todas las apariencias dualistas han desaparecido durante ese conocimiento directo de la vacuidad. Esa percepción directa de la vacuidad, tal como dice el Dalai Lama, ha hecho desaparecer completamente todas las apariencias dualistas. Por lo tanto, el conocimiento directo de la vacuidad es lo que destruye todas las apariencias dualistas. Es un modo muy especial de conocer la realidad, porque es como verter un vaso de agua en otro vaso de agua. Es un mismo saber, es una sabiduría no contaminada que conoce la vacuidad sin ninguna diferenciación de objeto, sujeto, etcétera. Esta vacuidad, que es la naturaleza del objeto de esa sabiduría no contaminada, esa sabiduría, se ha convertido en se ha vuelto de igual sabor, de tal manera que todas las apariencias dualistas, como las apariencias convencionales, las apariencias de las generalidades de significado, se invierten. Entonces es un tipo muy concreto, muy diferente de una sabiduría no contaminada. Significa que solo aparece la vacuidad a esa sabiduría y nada más. Eso es por lo que todas las apariencias dualistas se han desvanecido. Y esa sabiduría que tiene la vacuidad como su objeto es por lo que habla de un mismo sabor. Entonces, esta vacuidad, que es el objeto de esa sabiduría no contaminada, se ha vuelto de igual sabor, de manera que todas las apariencias dualistas, como las apariencias convencionales, todas las apariencias de general de significado, se invierten, o sea, no existen esas características de cesación, etcétera, como en los brotes. Por lo tanto, esas 8 características basadas en cualquier base de designación de cualquier cosa, como los brotes, etcétera, de acuerdo, estas no existan. Este es exactamente el significado del homenaje al principio del texto cuando niega cesación, etcétera. Es el apaciguamiento, la pacificación de todas las elaboraciones mentales, de todas las apariencias de existencia verdadera. Han completamente desaparecido. Sigue diciendo el Dalai Lama. Así, si estas 8 características del homenaje sensacional se establecieran dentro del modo de existencia de la realidad de algo como una flor, la sabiduría que observa el modo de existencia debería encontrarlos.
Esa sabiduría no contaminada que conoce directamente la vacuidad debería encontrar estas características, pero ese no es el caso. Por lo tanto, el Dalai Lama dice, estos ocho no pertenecen al modo de existencia de la flor, por lo tanto, no están establecidos ni existen desde la perspectiva del conocimiento que percibe directamente el modo de existencia. Esa sabiduría suprema, pero no significa que no existan en absoluto. Es desde la perspectiva de ese conocimiento que percibe directamente el modo de existir, o sea, esa sabiduría suprema. El significado principal de lo que estamos viendo es decir que dependiendo del fenómeno caracterizado, encontramos características. Las bases, las cosas son sencillamente o meramente establecidos en términos de una relación mutua o dependiendo de una designación. Esto es por lo que no existen sin depender mutuamente. Este es el significado. Hablamos de la flor. Dependiendo de la flor, podemos tener producción, cesación, etcétera. Significa que no puedes encontrar ninguna cesación o producción sin depender de la flor. Depen- o sea, dependiente e independiente son directamente contrarios, son directamente opuestos. Lo que se establece en dependencia de algo va a ser establecido dependientemente y por lo tanto no puede ser independiente. Son mutuamente contradictorios y se establece en términos de relación mutua, de dependencia mutua. La flor depende de sus características y como se establece en relación mutua de la flor, no existe en absoluto de una manera autónoma o independiente. Entonces lo vamos a dejar aquí, el tiempo se ha acabado y el próximo día continuaremos con el texto. Muchísimas gracias. Que hasta, hasta pronto. Next week. Nos vemos la semana que viene. Aquí estaremos.